Se podría decir que Pedro Sánchez ha sido un buen presidente para España, al menos en lo que va de legislatura. Podría explicar el por qué. Te lo voy a explicar. Pero te lo voy a explicar ahora que hagamos los comentarios esteparios con los que comenzamos en este preciso instante. Va de frente. Pues aquí estamos, amiguitos y amiguitas, otra vez con los comentarios. Quedaron unos de la semana pasada que vamos a repasar rápidamente y luego siguen los de esta semana. Es que los de la semana pasada eran divertidos, pero ya era mucho tiempo el que le estábamos dedicando. Vamos a ver si no nos pasamos de algo así unos 15 minutos, 20. Dice Román C2332, aquí lo que menos importa es que Rusia o Ucrania sean dictaduras o democracias. Pues gracias. Rusia tiene sus intereses geopolíticos, quiere decir sus intereses de relaciones internacionales. Geopolítico quiere decir relaciones internacionales, no tiene nada que ver con la geografía, es una palabra que no se debería estar usando así. España no va a ir a la guerra contra Rusia, nos dice Román. Cuando fue la División Azul tampoco tenía que haber ido y ahora menos. Compatriotas murieron allí a 40 grados bajo cero para nada. La División Azul, el problema de ellos eran nazis, quisieron pelear por los nazis, que mueran, a mí me la sopla. Pero les explico, mi querido Romank. España no tiene que ir a la guerra contra Rusia. Rusia ya vino a la guerra contra España para empezar con sus operativos mediáticos. Iker Jiménez, Rubén Gisbert, Pedro Baños, Pablo Iglesias, Ina Finogénova, War Gonzo, Santiago Armesilla, Roberto Ávila, Francisco Vendala, Enrique R. Refollo, Roberto Vaquero, Liu Cibaya, José Antonio Zorrilla, José Javier Esparza Torres, Pedro Pitarch y demás cascajo. Su espía Pablo González y por supuesto toda la gente que sabemos que está pero que no es pública y trabaja en ONGs y partidos como el Partido Comunista del Pueblo Español. A lo que tengo que agregar ahora, en Lituania hace unos días fueron detenidos 2 ciudadanos españoles que estaban planeando un sabotaje contra una compañía que hace cosas que luego manda a Ucrania. Esto ocurrió en Lituania. No lo he visto en los medios españoles más que en El Mundo. Estoy tratando de convencer al periodista que lo sacó que venga a hablar con nosotros. No doy su nombre porque luego hablamos. Uno de estos 2 españoles también tiene la ciudadanía rusa y parece que es un español nacido en Rusia, como fue el caso de Pablo González, que no era espía, decían en el canal Red, hasta que se descubrió que era espía. España no tiene que ir a la guerra contra Rusia, Rusia ya vino a la guerra contra nosotros. Y eso es las cosas que tenemos que tener muy claras, creo yo. Me dicen... Ay, esto no tenía que parecer. Primero esto. Enrique Flores 6272. God bless America. Bien. Even the wokes ground world like this, gentlemen. Even the wokes, incluso los despiertos, muelen el mundo como estos caballeros. Pues no sé qué dijo. Entonces le dije... Aprende inglés, anda, antes de intentar escribir en él. Y entonces se enojó y me dice, el acostumbrado nivel de tolerancia del progre. Disfrute el triunfo republicano. Again, God bless America and save the world from wokes. Y le digo, save the world, con V. Save es un verbo, salvar, guardar, proteger. Safe es un adjetivo, seguro, a salvo. No hay the wokes. Porque woke es una forma de ser o de pensar, no define una persona. En todo caso deberías decir the woke o the awakened. Y América no lleva tilde en inglés, es America. El acostumbrado nivel de ignorancia del redneck trumpista. Octavio Carranza 5639, no es cierto lo que dices, el mejor remedio, yo no sé qué dije que no le gustó, porque no entendí. Porque la gente me estaba preguntando si debía huir de Estados Unidos a la llegada del Hitler naranja. El mejor remedio es ya no emigren a Estados Unidos. ¿Por qué van los latinos hacia allá? Vivo en Sonora y los migrantes huyen literalmente de las izquierdas empobrecedoras. Ya acéptalo, Mauricio. Eres mi izquierdista consentido, pero a veces, pierdes un poquito la objetividad. No quiero ser izquierdista consentido de derecha, pero le digo, en serio, mira. Si eres tan tonto como para creer que antes del fin de la Guerra Fría no había emigración de América Latina a Estados Unidos, ya que toda ella se produjo única y exclusivamente de los pocos países que han tenido gobiernos de izquierda real o simulada, y confundiendo además distintas formas de la izquierda,
de las dictaduras comunistas a los socialdemócratas, además de creer en que la inmigración que tú ves es toda la inmigración, me gustaría venderte muy barata la Torre Eiffel. Negociazo. Si eres tan tonto para olvidar que el empobrecimiento de América Latina durante el siglo XX y especialmente durante la Guerra Fría tuvo mucho que ver con la depredación de empresas estadounidenses y la instalación de sucesivas dictaduras anticomunistas por parte de Estados Unidos, estoy seguro que me comprarás la Torre Eiffel. Y si eres tan tonto para olvidar que hay una inmensa inmigración china, indostana, filipina y caribeña de África subsahariana a Estados Unidos, porque piensas que tu microexperiencia en Sonora es como un estudio estadístico a nivel profesional, igual te interesa también comprarme el Coliseo Romano. Y si no sabes que la inmigración ilegal de México a Estados Unidos tuvo su punto máximo en 2007 con casi 7 millones de personas, en el gobierno de Calderón, izquierdista, jojo, y bajó a 4 millones en 2022, te vendo el Big Ben. Para que la gente no emigre a Estados Unidos es necesario un desarrollo económico que las dictaduras nunca fomentan, de derecha o de izquierda. Es necesario que deje de haber represión gubernamental, ausencia de educación, mala salud, guerras y presencia arrolladora de la religión, entre otros muchos factores. Así que trata de ver la realidad en toda su complejidad y no solo con eslóganes que le copias al aje, lo cual de verdad es vergonzoso si tienes más de 12 años. Me dice Jesús Pérez-UV9KX, sea usted presidente, señor sabelo todo, y demuestre qué mierda haría. No violaría a nadie, no trataría de dar un golpe de Estado, no me robaría documentos confidenciales, no trataría de alterar los resultados electorales y cosas así. Eso me diferenciaría mucho ya de Donald Trump. Pablo Iglesias, Zapatero y Sánchez serán recordados en la historia de la izquierda española. Y le digo, por supuesto que sí, sin duda. Zapatero por el regreso de las tropas de Irak, el triunfo sobre ETA, subida de las pensiones mínimas y el salario mínimo interprofesional, leyes de dependencia, de igualdad para la mujer en las empresas, de reproducción asistida y contra la violencia de género, entre otras muchísimas cosas. Para mí, Zapatero pasa la historia por esto. Sigo ahora. Sánchez, por sortear la pandemia y la guerra de Ucrania, manteniendo la economía española como la más sana de Europa, por los aumentos en pensiones y salario mínimo, la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, por hacer el primer gobierno de coalición, por presidir la Internacional Socialista, por la excepción ibérica y todo el cabildeo para impedir que Europa fuera rehén de las eléctricas y por desactivar el independentismo catalán, entre otras muchas cosas que ha hecho Pedro Sánchez. Iglesias, por intentar sabotear todo esto con su partidito, hacer el ridículo, traicionar a sus electores y fracasar estrepitosamente como legislador, como vicepresidente y ministro, haciendo el mayor ridículo de la extrema izquierda en la historia de este país. Y quiero abrir un paréntesis adicional aquí. Hay mucha gente de la extrema izquierda que es enormemente valiosa. Hay mucha gente de la extrema izquierda que es necesaria, que luchó contra la dictadura, que se fajó, que jugó. Mi propio suegro era del Partido Comunista y hacían actividad organizaban huelgas durante el franquismo y se requiere un valor enorme para eso. Pues te podían romper la cara o fusilar. Yo no estoy a favor del comunismo, pero eso no quiere decir que todos los comunistas sean unas bestias. Tengo amigos queridísimos que han sido comunistas. Son gente en la que creo que es altamente inteligente y que ha sido marxista, como Christopher Hitchens. Creo que Santiago Carrillo fue fundamental para este país, por supuesto, como luchador comunista. Pero francamente, de entre todos los que ha tenido el Partido Comunista en España, y meteríamos a Pasionaria y a Rafael Alberti, si quieren, Iglesias es lo más triste. Hitler, bautizado y confirmado católico, ¿fue excomulgado por la Iglesia Católica? Nunca. La Iglesia celebraba su cumpleaños con gran fiesta, todos los años. A mí no me importa si este señor Pablo cobra o no, lo que me interesa es que concientice a la gente que la narcodemocracia nefasta colombiana no puede volver a gobernar. Y le digo, ¿me estás diciendo que después de todo lo que ha sufrido Colombia, la gente aún no está concientizada sobre sus problemas
y necesita que un fracasadito español que no ha pasado arriba de un mes en ese país les venga a concientizar y a salvar? No me lo creo. Y tengo que acordarme de hablar de una cosa sobre Pablo Iglesias y Colombia antes de terminar la transmisión del día de hoy, porque si me han puesto verde y tienen razón y no, pero bueno, lo vamos a ver luego. Lo dejé anotado aquí para que... Siguiente comentario, Estepario. No puede entenderse en un sentido de querer lo que uno tiene y es más allá de lo que tengan y sean los demás. Esto es respecto al nacionalismo, cuando hablé de que si tu país era mediocre, ¿no? Por ejemplo, yo quiero a mi familia y a mi casa no porque sea mejor que otras familias. En los países el sentido de pertenencia puede ser necesario, por ejemplo, para no ser un cipayo que dañe a los suyos. Y toda su lógica es sólida, equivocada pero sólida. Y yo le respondo, los míos son todos. ¿Y qué quiero decir? Que cuando él dice, lo que uno tiene es más allá de lo que tengan y sean los demás, pues que los demás son también yo. Entonces, pues no me basta acabar con el hambre o la pobreza en España o en México, porque son mis dos países. Pues, hombre, me gustaría acabar también con ella en África y nunca he pisado África. Porque son los míos, porque los veo como los míos, y el nacionalismo, cuando te lo quitas de encima, te permite ver como los tuyos a todos los demás. Luego, uno que me criticaba que por qué dije que Podemos es comunista, y yo sigo afirmando que esencialmente lo es, que aunque su programa no lo sea, si tuvieran el poder. Y entonces me dice, Glomibabel 1894, si fueran comunistas ya estaría todo nacionalizado. Tendrían primero que gobernar, y a la fecha fuera de un puñadito de municipios no han gobernado nada. Eso sí, y más allá de la respuesta, no dudo que si gobernaran el país, sí se habrían dado sus vueltas como Chávez diciendo, expropiese, 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 y en qué lío los dejó metidos. Bueno, seguimos. En el caso de las bebidas Pascual, y déjenme destellar aquí un poco, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. En el caso de las bebidas Pascual, que no por la huelga la empresa se puso en quiebra y al liquidarla se le dio a los empleados como cooperativa. Yo no tengo idea, pero eso cuentan en varias páginas que hablan de la historia de la empresa. No sé de qué páginas habla Pivejo 673, pero le cuento. Y esto es importante porque es una de las huelgas que yo seguí con más interés, que yo apoyé, y cuyo resultado ha sido magnífico, admirable, aplaudible, y es una de las cooperativas que siempre digo, las cooperativas pueden funcionar. Ahí está la de Pascual, que siguen adelante. Primero, el conflicto comenzó cuando la empresa se negó a acatar el aumento salarial de emergencia de la crisis de 1982. La crisis económica que nos organizó López Portillo, como un imbécil, llevó a que él, estoy haciendo un paréntesis de la respuesta, llevó a que él decretara un aumento salarial de emergencia para paliar el asunto porque estábamos otra vez en la calle, como siempre nos han tenido distintos gobiernos. Como no les pagó el aumento salarial de emergencia a los trabajadores, el dueño, se pusieron en huelga. El dueño de la empresa lanzó a sus matones contra los sindicalistas, asesinando a 2 y dejando heridos a varios más. Después de 3 años de huelga, 1982 a 1985, hubo un laudo favorable a los trabajadores para que se les pagaban las utilidades devengadas y todos los salarios caídos durante los 3 años de huelga. La empresa, para no pagar eso que los tribunales del trabajo le dieron legítimamente a los trabajadores, para no pagar se declaró en bancarrota y cerró sus puertas, porque le resultaba más barato. Pero en todo caso se debió a la brutalidad del dueño y su avaricia por no pagar, no al sindicato al que las leyes en todo momento le dieron la razón, incluso a contrapelo de sindicatos charros oficiales y de personajes del gobierno que estaban en contra de los sindicalistas de Pascual. Ya no lo metí en la respuesta, pero se los explico. Cuando el dueño se declara en bancarrota para no pagar, sintió que le salía más barato no pagar y cerrar la empresa quedó en situación de subasta. Se subastó y la compraron los trabajadores.
y hasta el día de hoy es una empresa maravillosa, hace refrescos, produce leche, produce refrescos con pulpa de fruta, los Boing famosos. Eh, Son 95, 2005, 2015 y va para 2025, va para 40 años de funcionar admirablemente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista de su solidaridad con otras situaciones tanto catastróficas como de luchas sociales en México. Ha sido una maravilla la Sociedad Cooperativa Pascual y es uno de mis grandes ejemplos de una forma de socialismo donde si quieres que los trabajadores sean los dueños, se hace así, no se hace poniendo al Estado a cargo de todo y creando una burocracia soviética que finalmente es depredadora. Así que esa es la historia de Pascual. El método científico fue establecido por el filósofo Francis Bacon. Esta la oigo yo tan seguido que me podría cansar de oírla. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo llamas filósofo? Francis Bacon no estudió filosofía. Su educación universitaria se dio en el Trinity College de Cambridge. De allí pasó a dedicarse a la abogacía, además de estudiar como representante diplomático idiomas, administración del Estado y legislación civil. Después de años como aprendiz, logró ser abogado, luego parlamentario en el Parlamento británico, llegando a ser el abogado de la reina, fiscal general con Jacobo I. Fue además un personaje que hizo proyectos arquitectónicos, como el de su propia casa, le interesaba mucho la arquitectura. Pero tú prefieres llamarlo filósofo porque eso permite encajar la filosofía en los métodos de la ciencia. No, mira, si era filósofo porque reflexionaba acerca de la realidad, pues lo somos todos. Y en todo caso es irrelevante llamarlo así. Así podrías decir también que yo soy filósofo. Luego me dijo que es que en todas las enciclopedias aparece como filósofo. Les digo que en todas las enciclopedias Corea del Norte aparece como República Popular Democrática de Corea y no por eso vamos a creer que es democrática. Nos han enchufado como filósofos a pensadores de toda la historia que no estudiaron filosofía, que su carrera no era la filosofía, pero que con eso se justifican los filósofos de hoy. Y al final lo que te dicen, bueno, es que eran filósofos porque reflexionaban acerca de la realidad. Ah, pues mira, entonces yo también lo soy. Y entonces tu carrera vale sombrilla, ¿para qué? ¿Estudiaste historia de la filosofía? Pues sí, pero no piensas mejor que los demás, ¿ves? Que es lo que se supone que crees que haces. Así que siempre que nos dicen, no, porque entonces, Newton era filósofo natural. Sí, pero es que lo suyo, cuando hacía filosofía hacía teología, pero cuando hizo ciencia no hacía filosofía. Bueno, pero es que Eratóstenes era filósofo, pues no exactamente, era un matemático, era un geómetra y se le ocurrió la forma de medir la circunferencia de la Tierra y todo eso no lo hizo con la filosofía, lo hizo con otros métodos, no con los métodos de la filosofía, cualesquiera que estos sean. Ay, mi madre. Solo Francia, este me interesó mucho y voy a decir por qué. La idea que tiene Moisés Joven Burón no se la sacó él de la manga, la leyó en algún lado, se enteró en algún lado de que se decía esto y me lo dice con toda la certeza del mundo y me preocupa saber de dónde salió. Estábamos hablando de que yo dije que Israel era un error que ya no se puede reparar, que tenemos que vivir con Israel, ni modo. Y que fue pues en 1948, en 1947 cuando se determina la partición del territorio de Palestina, que estaba bajo mandato británico, en zonas palestinas y israelíes. Y dice Moisés, solo Francia, Holanda y Rusia apoyaron la creación de Israel. ¡Wow! Grecia votó en contra y Reino Unido se abstuvo. España, Alemania e Italia no estaban en la ONU por entonces, es decir, solo 3 países europeos apoyaron la creación de Israel. Si esto fuera cierto, es raro, ¿no? Entonces fui a buscar el dato y le cuento. ¿Te has olvidado de que también votaron a favor Bélgica, Bielorrusia, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia, Ucrania, Islandia y Países Bajos, que por entonces ya estaban todos en Europa? 12 más de los que tú dices. Aparte de Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Haití, Liberia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Unión Sudafricana, la Unión Soviética, Uruguay y Venezuela. Y por cierto, apoyar se escribe con Y y no tiene nada que ver con los pollos.
Dice Henry Miranda, 1992, mi sección favorita. Saludos desde la Ciudad de México, don Mauricio. No me doné, ¿no? Siento viejo. Yo sigo sintiendo joven. Me gustaría preguntarle, o Sadi, si no soy joven, soy Sadi. No. Me gustaría preguntarle su opinión sobre la música de Johnny Cash. Y le digo, hay cosas que me gustan de Cash y otras que no. Su actitud, sin embargo, siempre me pareció la correcta. Canciones como Man in Black, donde explica él por qué, mientras haya explotación y discriminación y una serie de cosas horrorosas, él vestirá de negro. Me parece un himno verdaderamente estremecedor y ha sido de mis himnos a lo largo de la vida, el Man in Black de Johnny Cash. Y su despedida, su último video, que fue cantando como solo él sabe la canción Hurt de Trent Reznor de Nine Inch Nails, me resulta conmovedora a mí. Le resulta conmovedora a todos los que hayan visto. Si no han visto el video, busquen Hurt de Johnny Cash. La canción se presta mucho para la vida que tuvo de altibajos y de adicciones y de parejas con graves problemas. Johnny Cash, la canción se presta mucho. Trent Reznor dice que cuando él le avisaron, le dijeron, que quiere grabarla, que si les das permiso, dijo, sí, pero ¿qué va a hacer Johnny Cash con esa canción? Y cuando oyó la versión de Johnny Cash, Trent Reznor dijo, esa canción ya no es mía, ya es del maestro Johnny Cash. Y me dicen, hay dos que me riñen como final. Empieza con Rafael Aragonés 7419, que dice, ¿se atreve usted a negar la existencia de un Estado profundo en España? Viniendo además la democracia española de donde viene. No sé de dónde viene, de dónde creas tú que viene, probablemente tenemos ideas distintas. De una red coordinada de jueces, espías, empresarios, medios de comunicación. Hay un montón de luchadores antifranquistas que se las rifaron durante 40 años, man. Y que estaban allí, ilegalizados y todo, el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Capaz de soslayar la voluntad del pueblo expresada en las urnas? No creo. Y solo porque así lo ha expresado su odiado Pablo Iglesias, no, es lo que lo dijo Donald Trump también, y no creo que haya un Estado profundo en Estados Unidos. Es burdo, pero va usted con ello. Sí, eso dices tú, pero demuéstralo. Si no fuese así, por cierto, habría que colegir que los casos tan sangrantes donde ha intervenido esta red, como son el GAL y el Pegasus, en realidad fueron fruto de decisiones tomadas por gobiernos elegidos democráticamente. Si esa red intervino en el GAL y es el Estado profundo de verdad, esa red podía haber encubierto al GAL. Pongo un ejemplo. Y el caso Pegasus, que pues el caso Pegasus fue del Partido Popular. Elegidos democráticamente, que además se espían a sí mismos, de espera, ¿qué partido? Uno el PSOE, otro el PP, los GAL. ¿No cree usted? Yo no creo. Me atrevo a negarla, sobre todo respondiendo a lo que dice el principio. ¿Se atreve a negar la existencia del Estado profundo? Me atrevo a negarla. Los intentos de manipulación no son lo mismo que la manipulación total permanente. Si hubiera esa conspiración que ustedes afirman, no habría habido caso Marey, ni estarían en la cárcel corruptos de todos los partidos. Ni habría caso Pegasus, ni te hubieras enterado que había caso Pegasus, porque los medios habrían callado. Esa red misteriosa que todo lo puede, resulta que puede bastante poco. Así que menos lobos Caperucita y menos defensas ciegas del potentado Iglesias, que francamente cae muy bajo copiándole conspiraciones a Donald Trump, simplemente porque su narcisismo cree que si Ferreras no hubiera sacado una trola de Inda, hoy Pablo Iglesias sería emperador de las Europas y plenipotenciario de la ONU, que es lo que cree que merece el muy inútil. Y terminamos por hoy. Para rematar, encima dice que Hipócrates no tenía ni idea de la medicina. Esto ya se refiere al video de ayer, pero encima dice que Hipócrates no tenía idea de medicina. Y no la tenía. No sabía nada de biología, nada de fisiología o química. Creía que el cuerpo humano estaba hecho de 4 humores y que todas las enfermedades eran por el desequilibrio de uno o más humores y de sus características, frío, caliente, húmedo y seco. Estupidez absoluta que dominó las creencias hasta la llegada de la ciencia y la teoría de los gérmenes de Pasteur y Koch en la segunda mitad del siglo XIX. Hipócrates no sabía nada. ¿Lo has leído? Léelo, anda, y deja de adorar a gente de un pasado donde acampaban enfermedades de las que hoy ni escuchas hablar, porque ellos no curaban absolutamente nada.
Ahora, por ahí te respondí, Nelson Graña, porque creo que Pedro Sánchez ha sido un buen, magnífico, excelente presidente para España. Se me olvidó señalar otra cosa, el desempleo ha bajado y España carga con el desempleo desde el franquismo. Es un mal histórico y la disminución del desempleo y del desempleo juvenil con Sánchez, sin que se haya resuelto, ha sido notable y se aplaude.